Días, arrancamos. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a arrancar hoy el último día de la semana de Matemática 2, con todas estas derivadas que fuimos desarrollando durante estos días. Simplemente aclararles que, simplemente un comentario, nosotros el lunes, si Dios quiere, siempre, por supuesto, con el tema de derivadas, si Dios quiere, vamos ya a ir avanzando un poquito más con lo que son las aplicaciones de las derivadas. Pero para eso van a ver ustedes que estén atentos porque les vamos a subir al grupo algunos videitos, algunos links, algunos videos de clases que ya hemos dado en años anteriores, así como ha pasado ya en alguna otra oportunidad. Le vamos a pasar algunos videos ya de clases grabadas sobre estos temas, como para que ustedes durante el fin de, por favor, háganse un tiempito para mirar algunos de estos videitos que les vamos a ir pasando, porque la idea es que el lunes, cuando arranquemos, ya ustedes puedan tener una idea de los temas que siguen, cosa de que sea ágil y que sobre todo no sea totalmente nuevo para ustedes, sino que ya podamos ir arrancando directamente con cuestiones un poco más prácticas, un poco más, ya directamente con un poco más de ejercitación. Por supuesto que explicando los temas desde ya, pero que ustedes ya vengan a clase el lunes con alguna idea de los temas que vamos a desarrollar, ¿está? Que tiene que ver ya arrancaríamos con una de las primeras aplicaciones de las derivadas, que es todo lo que respecta al análisis de funciones, ¿está? Todo lo que tiene que ver con lo que es crecimiento, decrecimiento, cuando una función toma valores máximos, cuando toma valores mínimos, cuando la gráfica de una función presenta una concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que son los temas que se vienen para la semana que viene. Ya les digo, les vamos a pasar unos videos porque sería casi, no les digo que sería obligatorio, pero sería realmente necesario que ustedes los vean para poder estar un poquito más a tono la clase del próximo lunes. ¿Está? Si Dios quiere, a partir ya del próximo lunes, ya se reintegra al equipo nuevamente, después de haber terminado una actividad académica importante, como eran varios concursos en la facultad acá en bromatología, se reintegra nuevamente el profesor Farabelo, así que ya les digo, la idea es retomar, donde Sergio va a retomar las actividades nuevamente, él va a arrancar justamente con las aplicaciones, y ya les digo, a los efectos de que vengamos ya con una idea, tómense un tiempito, vayan viéndolo a los videos como para ir viendo de qué se trata estas primeras aplicaciones de las derivadas. ¿Les parece? Bueno, chicos, en la clase de ayer ustedes vieron que terminamos o sea, faltó por ahí un poquito más de tiempo porque lo terminamos, pero muy, muy, muy rápido, con la derivada del cociente de dos funciones. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos arrancado con la derivada de una función, por ejemplo, de este tipo? Teníamos la función f de x igual a cuando teníamos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Teníamos una función del tipo u sobre b, o sea, o f de x por g de x, es decir, cuando tenemos una función de este tipo. Cuando teníamos el producto, ¿se acuerdan ustedes que la derivada de un producto, f', después vimos la del cociente último, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos la derivada de un producto, recuerdan ustedes que de un producto de dos funciones, directamente la derivada por regla, dijimos que era la derivada de la primera función, o sea, u'. Todas estas reglitas ustedes las van a tener, las tienen que tener para cuando rindan, ya sea virtual o presencial. Ustedes saben que esta tabla con las derivadas es parte de la información que ustedes pueden tener para desarrollar las instancias de evaluación o para desarrollar cualquier trabajo práctico. No tienen que memorizar todas estas reglas, sino que es material de consulta. En este caso, ¿se acuerdan cuando teníamos el producto de dos funciones? Directamente la derivada es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Tá? Eso era cuando estábamos en el caso del producto de dos funciones que vimos ayer. Pero ¿qué pasaba ahora cuando teníamos, en vez del producto de dos funciones, tenemos el cociente de dos funciones? Es decir, tenemos la función del tipo u sobre b, donde tanto u como b son dos funciones de x. Ayer la habíamos visto como f de x sobre g de x. Bueno, ¿cómo sería en ese caso la derivada de nuestra función cuando se trata de un cociente de dos funciones? Bueno, directamente, para hallar la derivada de este cociente, ¿se acuerdan que lo que hicimos
era una situación bastante parecida a la del producto, pero lo que pasa es que en ese numerador, en vez de sumarse, se restaban, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, o sea, la función del numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Ves que ahora en vez de sumar, se restan todo sobre ese denominador, acá, todo sobre este denominador elevado al cuadrado, es decir, sobre b elevado al cuadrado. Esta era la expresión que nos permite a nosotros calcular el cociente de dos funciones. Hasta acá habíamos llegado ayer, hasta acá llegamos, Fabián, cuando trabajamos ayer en la clase del miércoles, y por ahí quizás sea importante, a los efectos de afianzar un poquitito más estas dos últimas reglas, ¿qué les parece si vamos a darles un ejemplo, resolvemos este ejemplo y seguimos con lo que teníamos programado para hoy? Vamos a suponer ahora que tenemos la función, ¿sí? María Laura te pregunta cómo terminó el ejercicio de ayer. No sé si vas a hacer alguno similar. Vamos a hacer uno similar, vamos a hacer uno similar en todo caso, a ver qué les parece, ¿está? Más allá de que sea exactamente igual, si no después me explico cuál era el ejercicio y también lo resolvemos. Lo iba a terminar Karina, lo iba a pasar al grupo, pero bueno, si no lo hacemos acá no hay ningún problema. Proponemos una función cualquiera, ¿está? La resolvemos justamente aplicando esta última regla, que es un ejercicio muy similar al que habíamos terminado en la clase de ayer, ¿está? ¿Vos querés proponer alguna función en particular, Fabián? ¿Querés algún cociente en particular? No, porque no estuve ayer y no. Hoy propongo. Bien. Vamos a proponer entonces la función menos 2x al cubo. A ver cómo te levantaste hoy. No, tranquilo. Vamos a suponer que tenemos la función 2x al cubo y en el denominador tenemos 4x menos 1. ¿Te parece? Bárbaro. Y muy sencilla la cosa. Muy bien. Tenemos que hallar la derivada de esta función, que justamente es una función que es una función del tipo racional. O sea que tiene la forma de u sobre b, como tenemos aquí arriba, o f de x sobre g de x. Ahora el tema es cómo hacemos para hallar la derivada de esta función, que la consideramos como un cociente de dos funciones. En este caso sería como un cociente de dos funciones del tipo polinómica, ¿no? Una preguntita, ya que ayer también insistimos con esto. Les pregunto, ¿cuál será el dominio de esta función a la que tenemos que derivar? ¿Cuál será el dominio de esta función? El dominio de f de x. ¿El dominio de esta función? A ver, Ulises, ¿qué les parece a ustedes? Vamos. Vamos, Luciano, que recién hiciste una aclaración sobre el lunes. Dale, Luciano, vamos. Dale, exacto. Yo ya voy a ir adelantándome con esto. Todos los reales. Cuarto. Bien. Perfecto, todos los reales, esto es una llave, ¿está? Menos el 1/4, exactamente. Todos los reales excepto el 1/4. Bien, ya sabemos que esta función entonces va a ser derivable para todos los valores de x, excepto para 1/4. Bueno, hallemos la derivada entonces de esta función. ¿Se acuerdan? Derivada del numerador. ¿Cuál será la derivada de este numerador? Menos 2 por 3 por x al cuadrado. Perfecto, acuérdense, el exponente baja multiplicando y se le resta 1 al exponente. Menos 2 por 3, que ya vemos que eso es menos 6 por x al cuadrado. Perfecto. ¿Eso qué es? Esta es la derivada del numerador, o sea, sería u'. Perfecto. Todo esto por el denominador sin derivar. No me tengo que olvidar de poner paréntesis a los efectos de que después no me vaya a dar algún error, ¿sí? Porque si yo no pongo paréntesis acá, ¿ven? Si yo no pongo paréntesis en el 4x menos 1, queda como que este factor multiplica solamente al 4x. Así que, por exceso de paréntesis, no voy a cometer errores, quédense tranquilos. Menos, y acá de vuelta, paréntesis, porque tengo este numerador o esta función que es negativa. ¿Tá? Fíjense, por lo menos hasta que después quite paréntesis y vemos a ver qué hacemos, pero por ahora lo dejo entre paréntesis. Esta sería la función u sin derivar por la derivada del denominador. ¿Y cuál será la derivada de ese denominador? 4 menos 1. 3. Acuérdense que es como la derivada, es una resta, ¿no es cierto? La derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y la derivada de 1?
Cero. Cero, exactamente, porque cuando tenemos una, ¿se acuerdan que vimos cuando empezamos ayer con el álgebra de funciones? Vimos que esto lo puedo considerar como u más b o u menos b, es la derivada de un término más la derivada del otro término. La derivada de este primer término es 4, la derivada de menos 1 es 0, así que directamente la derivada de 4x menos 1 es directamente 4. Bueno, todo esto sobre el denominador al cuadrado, es decir, sobre 4x menos 1, todo elevado al cuadrado. Bien, nosotros habíamos quedado, por ejemplo, ayer con un ejercicio parecido, quedamos así, ¿no es cierto? Ustedes me pueden decir, y bueno, ¿y qué pasa si yo no simplifico nada? Y bueno, si yo no simplifico nada, no pasa nada, ¿no es cierto? La derivada está hecha, pero el objetivo de obtener una derivada, que es justamente lo que nos va a pasar la semana que viene, es justamente que yo a partir de la primera derivada, o de esta derivada que tenemos acá, yo voy a necesitar saber, porque es algo importante, porque me va a estar indicando algo importante de la función, por ejemplo, ¿para qué valor se anula la primera derivada? ¿Para qué valores de x se hace 0 la derivada? Entonces, para eso necesito tener la expresión de la derivada en la versión más simplificada posible, porque eso me va a permitir hallar los ceros de esa derivada. Por eso es que, por más que acá ya está bien derivada, porque apliqué correctamente la regla que corresponde, pero fíjense que tengo todavía un camino por recorrer acá si mi objetivo es tratar de dejar expresada la primera derivada lo más simple que se pueda. Así que lo que vamos a hacer acá es aplicar distributiva, ¿no es cierto? Es decir, lo que vamos a hacer acá ahora entonces es lo siguiente. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a ver cómo sigue la cosa aquí. Fíjense que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Menos 6x cuadrado lo multiplicamos por 4x. Y esto me va a dar menos 24x al cubo. Díganme si por ahí me equivoco en algo. Ahora, menos 6x cuadrado lo multiplicamos por menos 1, nos queda más 6x al cuadrado. Muy bien, ahí ya hice la distributiva que corresponderían en este primer término, y ahora simplemente tengo que resolver a ver qué pasa con este segundo término que tengo acá, que tengo menos 2 por menos 2 por 4. Multiplico toda la parte numérica primero y me queda más 8 por x al cubo. ¿Se entiende? Menos por menos me da más, y 2 por 4 me da 8, x al cubo. Bueno, fíjense ustedes que ahí tenemos, ven, no se simplificó demasiado, pero quedó una expresión un poco más fácil como para determinar. Si mi objetivo es tratar de determinar, por ejemplo, como nos va a pasar en clases que se vienen, por ejemplo, que nos van a pedir, y bueno, a ver, yo quiero saber para qué valores se hace 0 nuestra derivada, y fíjense que en la expresión que nos ha quedado aquí ahora, ya es más fácil poder determinar qué valores hacen 0. Ustedes se animan, aunque sea uno solito, ¿se animarían ustedes a...? O bueno, primero, se puede simplificar más esto. Vamos a darle una más simplificado todavía, porque observen ustedes qué es lo que sucede. En el denominador no pasa nada, lo copiamos tal cual, no puedo simplificar nada. Nos sigue quedando 4x menos 1. Nos sigue quedando 4x menos 1 todo al cuadrado. Ahí está, eso no se modifica. Pero resulta que me encuentro que tengo dos términos de igual grado. Tengo menos 24x al cubo más 8x al cubo. ¿Cuántas x al cubo tengo? Porque yo este término, con esto los puedo sumar porque... ¿Cuánto? Menos 16. Menos 16, exactamente. Tengo menos 16x al cubo. Solamente puedo sumarlos o restarlos entre ellos porque tienen el mismo grado. Mientras que el más 6x cuadrado queda como está. A ver ahora, Ulises. Digo, ven cómo se fue simplificando bastante la expresión, y que ya les digo, si por ahí nosotros nos piden, bueno, les aclaro que por las dudas, si el objetivo era solamente derivar nuestra función, ¿está? Si el objetivo era solamente derivar nuestra función, listo, ahí quedó terminado el ejercicio, ¿está? Ahí terminó. Si el objetivo era obtener f' de x, listo, terminó ahí. Pero ya que estamos, le sacamos un cachitito más del jugo a este resultado, sobre todo por lo que vamos a empezar a trabajar, ya les digo, dentro de algunas clases. Si a mí me piden determinar
¿para qué valores de x? Fíjense, ¿para qué valores de x la derivada de la función se hace 0? Ya que tal, aprovechamos a esto, así que ya que lo tenemos ahí, para que ustedes vean de que tiene algún sentido el tratar de dejar expresada la derivada en la forma más simplificada posible. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta antes que hagas eso a los chicos? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál sería el dominio de la derivada? Bien. A ver, dominio de la derivada. Dominio de la función derivada. ¿Qué Exacto. pasa para analizarlo con respecto a la original, a la función f? Ahí Lucas pone todos los reales menos un cuarto. Bien, Lucas, muy bien. Bien, exactamente. Fíjense Exactamente que el la mismo. función sigue teniendo el mismo dominio que la función original. Exactamente. Bien. Y si yo les pregunto, bueno, vamos a terminar con esto primero, después le hago otra preguntita también respecto de esta misma función. Gente, ¿cómo podríamos hacer acá para determinar qué valores hacen 0 la primera derivada? Una sugerencia, miren acá ustedes. Observen este término y observen este término. ¿Podrían extraer algo como factor común ahí? Algo que sea común al primer término y al segundo término. Las X. Claro, fíjense que tengo x al cubo acá y x al cuadrado. Podría sacar más cosas como factor común, pero con que saque una x al cuadrado como factor común, a ver si me da acá el espacio, fíjense, vamos a sacar como factor común x al cuadrado. Si sacamos x al cuadrado como factor común, sigo insistiendo con esto, si el objetivo era solamente hallar la derivada, el ejercicio terminó con lo que está recuadrado ahí. Ahora le estamos agregando una preguntita adicional. ¿Para qué valores se nos hace 0 esta derivada? Entonces, para eso, sacamos factor común x al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 16 por x más 6. ¿Ah? ¿Cómo sé que esto está bien lo que hice? Todo sobre el mismo denominador, ¿no es cierto? 4x menos 1 al cuadrado. Acuérdense que los valores que anulan, en este caso una expresión que es racional, son los valores que anulan el numerador, siempre y cuando no anulen el denominador. Entonces, a ver, gente, les pregunto acá, ¿para qué valores esta expresión se hace 0? Entonces lo que tengo que hacer es igualar a 0 el numerador. Y fíjense qué es lo que sucede acá. Yo voy a borrar un cachito en este costado, esto ya lo tenemos, a estas reglas. Así puedo seguir aquí arriba, Grise, porque si no abajo no lo van a ver. Fíjense ustedes qué es lo que pasa con esta expresión, ¿no? Lo que se tiene que hacer 0, sigo aquí arriba, Grise, para que se vea un poquito mejor. Fíjense, lo que se tiene que hacer 0 es el numerador, o sea, yo tengo que igualar a 0 esta expresión del numerador, porque estos van a ser los valores que hacen 0 esta expresión. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Si yo tengo x cuadrado por menos 16x más 6, y esto es lo que igualo a 0, fíjense ustedes, ¿cuáles serán los valores que hacen 0 esa expresión? Tochi, antes que sigas, ahí María Laura ¿Sí? avisa que nos te faltó acá en el denominador el cuadrado. Al cuadrado. Que después no lo tenemos en cuenta, pero sí es cierto, faltan las Sí, escrituras. señor, totalmente de acuerdo. Perfecto. Gracias, María Laura. Bien, gracias. Fíjense, ¿qué pasa acá si la x toma el valor 0? 0 por cualquier otro factor, ¿cuánto nos va a dar? 0, o sea que, claro, fíjense que ahí ya tenemos un valor que anula la derivada. Fíjense acá en esta expresión original de la derivada. Si x vale 0, me queda 0 más 0 sobre 0 menos 1 al cuadrado, me da 0 sobre 1, y 0 sobre 1 es 0. La primera derivada, la derivada esta entonces, para x igual 0, se hace 0. Y el otro valor que va a ser 0 sale de acá, sale de esta expresión. Sale de esta expresión donde, fíjense que acá entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, el otro valor que pueda hacer 0 esta expresión, es decir, menos 16x más 6, a esto lo igualo a 0, porque entonces este factor 0 por
cualquier otro valor, me sigue dando 0. Esto lo igualo a 0, ¿ven? A este factor que está entre paréntesis. Y de ahí despejo la x, y nos va a quedar que la x va a ser igual a este 6 que está sumando queda restando, ¿no es cierto? Y el menos 16 que está multiplicando queda dividiendo como menos 16, y por lo tanto el otro valor que anula la derivada va a ser menos dividido menos me queda más, y tanto el numerador como el denominador es divisible por 3, así que por 2, perdón, así que me queda 3 sobre 8. ¿Qué significa eso? Que los dos valores que hacen 0 nuestra derivada, ¿cuáles van a ser? Y bueno, apaga. Los dos valores que hacen 0 mi derivada, entonces van a ser x igual a 0, este sería uno de los valores que hacen 0 nuestra derivada, x igual a 0, y el otro, este es 1, y el otro valor que hace 0 nuestra derivada es 3/8. Simplemente van a ver que esto que hemos hecho ahora de ver para qué valores se anula la derivada es una cuestión bastante cotidiana cuando estemos trabajando con las derivadas. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, si nos piden únicamente hallar la derivada, esto que está recuadrado ya es el final del cuentito. ¿De acuerdo? Bueno, ¿podemos borrar, Ulises? Así seguimos avanzando un poquito más. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos? Borro. Sí. ¿Listo? Avanzamos un poco más entonces. Muy bien, gente, entonces. Ahora sí, vamos a ver si les parece, a trabajar con otro tipo de funciones. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con sumas, resta, multiplicación, división de funciones. Veamos ahora a ver qué es lo que pasa cuando tengo otro tipo de funciones, que son las llamadas funciones compuestas, o también llamadas función de función. Funciones compuestas o función de función. Pero empezamos un poquitito con las funciones con las que trabajamos ayer, porque lo vamos a necesitar para ir deduciendo acá a ver qué es lo que pasa. ¿Se acuerdan? Una de las reglas fundamentales que se usa muchísimo en este capítulo que tenemos de las derivadas, tiene que ver con las funciones de tipo potencial, es decir, cuando tenemos la x elevada a un exponente real cualquiera. ¿Sí? Fíjense ustedes que directamente la regla de esta derivada me dice que el exponente queda multiplicando y se le resta 1 a dicho exponente. ¿Se acuerdan? Esta reglita muy utilizada. Por eso es que si yo tengo la derivada de x al cuadrado, fíjense qué pasa. El 2 queda multiplicando a la x y al exponente se le resta 1, por eso quedó 2x. Más fácil de visualizar todavía. Si tenemos x a la 34, ¿ven? El 34 queda multiplicando a la x, y a ese exponente de la x se le resta una unidad. Por eso nos quedó 34 por x a la 33. No tiene por qué ser un número entero positivo, puede llegar a ser un número fraccionario. ¿Se acuerdan que ayer cuando teníamos una raíz cuadrada, la transformábamos en exponente fraccionario, que es equivalente a tener x a la 1/2? Directamente el 1/2 queda multiplicando, y al 1/2 se le resta 1, por eso nos quedó 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Se acuerdan que también, si bien este resultado es el resultado de la derivada, ¿se acuerdan que muchas veces dijimos que es conveniente expresar el resultado final con exponente positivo? O sea que si tuviese que expresar este resultado, ¿no es cierto? Si tuviese que expresar este resultado como exponente positivo, y bueno, simplemente esto sería 1 sobre 2 por x a la 1/2 positivo. Es decir, queda todo igual, pero esta x que está multiplicando va a quedar dividiendo, pero ahora con exponente positivo. X a la 1/2. Y que si lo quiero expresar como raíz, ¿no es cierto? Sería 1 sobre 2, si en vez de exponente fraccionario, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Bueno, todos estos son resultados equivalentes, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos entonces algunos ejemplos, ¿no?, de la derivada de funciones elevadas a un exponente determinado. En este caso, un número real cualquiera. ¿Sí? Bueno, pero veamos acá. Cuando tenemos una función potencial, pero fíjense que este exponente no lo tiene solamente la x, sino que dentro de ese paréntesis hay otra función, es decir, tengo toda una función elevada al cuadrado. ¿Está? No es directamente,
Si la función fuese x al cuadrado, sabemos que la derivada es 2x. Pero acá no tengo la x elevada al cuadrado, sino que tengo toda una expresión, entre paréntesis, elevada al cuadrado. Para este caso particular, ¿no es cierto? Por ahí uno puede decir, y bueno, pero x a la quinta menos 4, todo ese paréntesis elevado al cuadrado, es como multiplicar x a la quinta menos 4 por sí mismo. Por eso ven que sería x a la quinta menos 4 por x a la quinta menos 4. Y en este caso podría, ya que tengo el producto de dos funciones, porque acá hacemos de cuenta que esto fuese, ¿se acuerdan como vimos hoy al comienzo? Que esto fuese u y que esta función fuese la función b. Entonces podríamos aplicar, uy que andamos atravesados con el lapicito, ahí está. Entonces podríamos aplicar la regla del producto, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. Y sí, seguramente va a ser lo que vamos a aplicar ahora para poder resolver este producto. U o f por g, si queremos llamarlo de esta manera, ¿no? Es decir, ven, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. Bueno, apliquemos esa regla. Fíjense, la derivada de la primera función, que sería la que está con azul acá. ¿Ven? La derivada de esta función es 5 por x a la cuarta. La derivada del menos 4 es 0, por eso la derivada de este primer factor acá, esta función f de x, va a ser 5x a la cuarta solamente, por la segunda función, la que está con rojo sin derivar, más la primera función sin derivar, por eso ven, la función con azul queda tal cual, por la derivada de la segunda función, que ya sabemos que es 5x a la cuarta. Y acá pasa algo que por ahí quizás tengamos que ver si nos damos cuenta. Fíjense este término y fíjense este otro término. ¿Cómo son esos dos términos? Son iguales. Son iguales. Entonces, si tengo este término que es igual a este otro término, tengo dos términos iguales. Por eso es que abajo, fíjense ustedes que si yo tengo, es como que si esto fuese una manzana, esto hace de cuenta que es un ente, esto es una manzana más una manzana, voy a tener dos manzanas. Si toda esta expresión es igual a toda esta expresión, tengo dos expresiones iguales. Por eso es que nos queda directamente 2 por x a la quinta menos 4 por 5x a la cuarta. ¿Está? Si bien vamos a resolverlo esto de otra manera recién, pero fíjense que esta expresión, aplicando las reglas que conocemos hasta ahora, la podemos resolver sin ningún tipo de inconveniente, aplicando la regla del producto. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Porque ahora vamos a seguir avanzando un poquito más, pero van a ver que esta misma función la voy a poder derivar aplicando alguna otra regla que no necesariamente va a ser la regla del producto. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Tengo la función, la que analizamos recién y la que derivamos recién. La función x a la quinta menos 4 elevada al cuadrado. Fíjense qué es lo que sucede acá. El exponente baja multiplicando, como veníamos haciendo hasta ahora, y ven que acá me quedó sin exponente, porque no es que me quedó sin exponente, el exponente es 1. ¿Y por qué me quedó exponente 1? Porque estoy aplicando la regla de la potencia, donde la regla de la potencia me dice que el exponente baja multiplicando adelante, y al exponente se le resta 1. Fue lo que hicimos acá. Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Por lo que está dentro del paréntesis. La derivada de x a la quinta menos 4, que es 5x a la cuarta. ¿Ven? Entonces, esto que estamos haciendo acá, ¿ven? ¿Qué se hizo acá? Primero se derivó el paréntesis como que si fuese la derivada de x al cuadrado. Sería 2 por esta función, a la que al exponente se le resta 1, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Entienden? Eso, en definitiva, es lo que dice la regla que ustedes ven ahí, que está recuadrada y sombreada con celeste. ¿Ven? Cuando yo tengo una función, en este caso g de x, que sería la función x a la quinta menos 4, que está elevada a una potencia, n, en este caso potencia 2, ¿cómo se deriva cuando yo lo que tengo aquí adentro del paréntesis no es x, sino una función de x? Y bueno, directamente, fíjense lo que dice la regla, para anotarla esta regla, para dejarla dentro de los apuntecitos de nuestras reglas de derivación. ¿Qué pasa con esta regla? Dice que directamente entonces, esta n queda multiplicando adelante del paréntesis, ¿ven?
y se le resta 1 al exponente, con la regla de la potencia como tal cual la veníamos resolviendo hasta ahora. Entonces nos quedaría n por g de x elevado a la n menos 1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de g de x, que es g' de x. Sobre esto seguimos trabajando ahora, gracias. Sobre esto seguimos trabajando ahora, porque ya se nos va a cortar, así que nos reconectamos enseguida y seguimos trabajando con esta regla y cómo se trabaja cuando